Vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice: grietas. Una muestra de 11 elementos de placa prefabricada se sometieron a una prueba de esfuerzo severo y se registró el ancho en milímetros de las grietas resultantes. Bueno, estas son las grietas resultantes de someter a una muestra de 11 elementos de placa prefabricada a un esfuerzo severo. Hay que calcular, bueno, aquí vamos a calcular la varianza la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y nosotros sabemos que la varianza, que nosotros denotamos como S minúscula elevado al cuadrado, es igual a la suma desde i igual a con 1 hasta n de xi menos el valor de la media aritmética de cada dato, menos el valor de la media aritmética o la desviación, eso elevado al cuadrado entre n menos 1, entre el total de observaciones n menos una unidad. La desviación estándar S minúscula va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, y el coeficiente de variación CV va a ser igual a la desviación estándar entre el valor absoluto de la media aritmética multiplicado eso por 100. Y para todos los casos, pues necesitamos el valor de la media aritmética x barra, que como nosotros sabemos, pues es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, desde i igual a 1 hasta n de xi entre n. Entonces, me voy a permitir acá cambiar de orden estos datos, ¿no? Cambiar de orden, entonces son 0.715, 2.572, 0.956, 3.162, 1.07, 0.63, 0.515, 3.552, 1.317, 2.682 y 1.529. Y 1.529. Entonces, nosotros sabemos que para obtener el valor de la media aritmética, lo primero que tenemos que hacer es obtener esa suma de ahí, obtener esa suma de ahí. Entonces son 0.715 más 2.572 más 0.956 más 3.162 más 3.162 más 1.07 más 0.63 más 0.515 más
más 0.515 más 3.552 más 1.317 más 2.682 más 1.529. La suma de x y es en este caso 18.7 y ese total hay que dividirlo entre 11 observaciones para obtener el valor de la media aritmética. Entonces 18.7 entre 11 es igual con 1.7 milímetros. Este valor que ya habíamos sacado con anterioridad, pues nos dice, ¿verdad?, que esas grietas midieron alrededor de 11.7 milímetros. Para calcular el valor de la varianza, cuya fórmula tenemos acá anotada, a cada dato xy hay que restarle el valor de la media aritmética x barra y eso hay que elevarlo al cuadrado. Es decir, a punto 715 hay que restarle 1.7, que es el valor de la media aritmética, y eso hay que elevarlo al cuadrado. Y la primera diferencia o la primera desviación al cuadrado es 0.970225. A 2.572 hay que restarle el valor de la media aritmética 1.7 y eso hay que elevarlo al cuadrado, y eso es igual con 0.760384. A punto 956 hay que restarle el valor de la media aritmética 1.7 y eso hay que elevarlo al cuadrado, y eso nos da igual con 0.553536. .162 menos 1.7 elevado al cuadrado es 2.137444. 1.07 menos el valor de la media aritmética elevado al cuadrado es 0.3969. 0.3969. .63 menos el valor de la media aritmética elevado al cuadrado es 1.1449. Punto 515 menos 1.7, que es el valor de la media aritmética elevado al cuadrado, es 1.404225. 1.404225. 3.552 menos el valor de la media aritmética elevado al cuadrado
nos da igual con 3.429904. 1.317 menos 1.7, que es el valor de la media aritmética, y toda esa diferencia elevado al cuadrado, es igual con 0.146689. 0.146689. 2.682 menos 1.7 elevado al cuadrado, 0.964324. 0.964324. Y finalmente 1.529 menos el valor de la media aritmética 1.7 elevado al cuadrado, 0.029241. 0.029241. 0.029241. Hay que obtener esa suma. Punto 970225 más punto 760384, punto 760384 más punto 553536, punto 553536. A ver otra vez. Perdón. Punto 9702 punto 970225 más punto 760384 más punto 55.55 3536 más 2.137444 2.137444 más punto 3969 punto 3969 más 1.1449 1.1449 más 1.404225 1.404225 más 3.429904 3. 429904
42 9904 3.42 9904 más punto 14 66 89 más punto 14 66 89 más punto 96 43 24 punto 96 43 24 más punto 02 punto 02 92 92 41. Esta suma nos da igual con 11.93 77 72. Y para calcular el valor de la varianza, resta dividir las diferencias, las desviaciones elevadas al cuadrado, las desviaciones de los datos, la suma de las desviaciones de los datos respecto a la media elevados al cuadrado, 11.993 77 72 entre n-1, que para el caso es 11 menos 1 igual con 10. Y entonces el valor de la varianza sería igual con 1.19 37 77 2. Sería igual con 1.19 37 77 2. Y estos de acá son milímetros elevados al cuadrado, milímetros cuadrados, porque al provenir la varianza de un cuadrado, pues la varianza está en las mismas unidades que el conjunto de observaciones, pero elevados al cuadrado. Ahora, para poner la varianza en términos de las mismas unidades de la variable, esto no se lo vamos a poner, se lo vamos a quitar, pero hay que recordar que está en milímetros cuadrados. Para poner la varianza en las mismas unidades que la variable, pues hay que obtener el cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, de la varianza. Hay que obtener la raíz cuadrada de la varianza. Y así vamos a obtener lo que nosotros vamos a conocer como desviación estándar. Es decir, la desviación estándar va a ser para este caso la raíz cuadrada de 1.19 37 77 2. Y la raíz cuadrada de 1.19 37 77 2 es igual con 1.09 2601 1166, y esto sí está en milímetros. Es decir, mientras estas grietas tienen un ancho aproximado de 1.7 milímetros, pues esto puede ser en promedio 1 milímetro más o 1 milímetro menos. O sea, no todas las grietas tienen el mismo ancho, tendrán un valor cercano a 1.7, pero este puede variar aproximadamente pues 1 milímetro, ¿no?
Para saber si esta variación es mucha o es poca, calculamos el coeficiente de variación. Calculamos el coeficiente de variación, que se define como la desviación estándar, entre el valor absoluto de la media aritmética, que para nuestro caso particular sería 1.09 2601 1166 entre el valor absoluto de 1.7, y eso es multiplicado por 100, es decir, entre 1.7 nos da igual con 0. Multiplicado por 100, perdón, por 100 nos da igual con 64.27065392, o aproximadamente igual con 64.2%, con 64.2%. Esta también, bueno, será aproximadamente igual a 1.09 milímetros, ¿no? Y este coeficiente de variación de 64.2% nos dice, de acuerdo con esta tabla de interpretación del coeficiente de variación, pues que el conjunto de observaciones es muy variable, ¿verdad? Entonces, no es que todas las grietas midan aproximadamente lo mismo, sino que existe pues mucha variabilidad en ese conjunto de observaciones. El peso drenado en onzas de una muestra de latas de frutas en almíbar se anotó en la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Hay que calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para este caso, en el que los datos ya han sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias, la varianza muestral S minúscula elevada al cuadrado va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta R, desde el primero de los intervalos hasta el último, de las marcas de clase menos el valor de la media aritmética elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones menos 1. La desviación estándar S va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza y el coeficiente de variación CV a la desviación estándar entre el valor absoluto de la media aritmética, multiplicado por 100. Para todos estos casos necesitamos el valor de la media aritmética, que para el caso en el que los datos ya han sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias, la media aritmética es igual a la suma desde i igual a 1 hasta r, desde el primero de los intervalos hasta el último, de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de observaciones y cada marca de clase de cada intervalo. L subíndice x subíndice i va a ser igual al límite inferior li menos 1 del intervalo más el límite superior li dividido entre 2. Entonces vamos a iniciar calculando las marcas de clase x subíndice i, que para el caso del primer intervalo es 19.1 más 19.4
19.1 más 19.4 entre 2. 19.25. Para el segundo intervalo será 19.4 más 19.7 entre 2, 19.55. Tercer intervalo, 19.7 más 20 entre 2, 19.85. Para el cuarto intervalo, 20 más 20.3 entre 2, 20.15. Para el quinto intervalo será 20.3 más 20.6 entre 2 igual con 20.45. Y para el último intervalo, 20.6 más 20.9 entre 2, 20.75. Con la intención de calcular el valor de la media aritmética, vamos a abrir otra columna dentro de la tabla, que va a ser xi por ni, que es esta parte de la ecuación. Entonces, 19.25 por 2 igual con 38.5 19.55 por 7 136.85 19.85 por 25 496.25 20.15 por 12 241.8 20.45 por 9 184.05 184.05 y finalmente 20.75 por 5 es igual con 103.75. Hay que sumar eso. 38.5 38.5 más 136.85 más 496.25 más 241.8 más 184.05 más 103.75 igual con 1201.2. Este 1201.2, que es el total del peso drenado de todas las latas, lo vamos a dividir entre el total de latas, que, como nosotros ya sabíamos, pues es igual con 60. Entonces, entre 60 va a ser igual a 20.02 onzas. Este valor ya lo conocíamos porque utilizamos el mismo ejercicio para calcular la desviación media, para calcular el valor de la desviación media. Ya que tenemos el valor de la media aritmética, pues estamos en condiciones de calcular los demás
las demás medidas descriptivas que tenemos que calcular. Para calcular el valor de la varianza, vamos a abrir otra columna en nuestra tabla, donde vamos a calcular la marca de clase menos el valor de la media aritmética. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta NI. Que sería esa parte de la ecuación. Para el primero de los intervalos tenemos que 19.25 le vamos a restar 20.02, que es el valor de la media aritmética. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 2. 1.1858. Para el segundo intervalo, a la marca de clase 19.55 le vamos a restar el valor de la media aritmética 20.02. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que para el caso es 7. 1.5463. Para el tercer intervalo, a la marca de clase 19.85 le vamos a restar el valor de la media aritmética 20.02. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que son 25. 0.7225. Para el cuarto intervalo, a la marca de clase, que es 20.15, le vamos a restar el valor de la media aritmética 20.02. Lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que son 12. 0.2028. Quinto intervalo, marca de clase 20.45 menos media aritmética 20.02 elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta 9. 1.6641. Y finalmente, a la marca de clase del sexto intervalo 20.75 le vamos a restar la media aritmética 20.02. A la diferencia la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que en este caso son 5. 2.6645. Vamos a sumar esa columna para obtener esa parte de la ecuación. Entonces, 1.1858 más 1.54, 63 más 0.7225 más 0.2028 más 1.6641 más 2.6645. Y esta suma nos da 7.986. La suma de las desviaciones cuadradas, 7.986, la vamos a dividir entre el total de observaciones menos una unidad, es decir, entre 59. Y con eso vamos a obtener el valor de la varianza, que es 0.1353 55 93 22, que son onzas pero elevadas al cuadrado. Le voy a quitar las unidades porque las onzas cuadradas no existen. Para regresar, para poner la varianza en términos de las mismas unidades que la variable,
ya que la varianza al provenir de un cuadrado si tiene las mismas unidades que la variable pero elevadas al cuadrado, pues vamos a obtener la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 0.13, 53, 55, 93, 22. Y a esa raíz cuadrada la vamos a conocer como la desviación estándar. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza va a ser igual con 0.36 79 07 55 o aproximadamente igual a 0.37 onzas. Aquí sabemos que si bien esas latas tienen aproximadamente 20.02 onzas, pues no todas tienen la misma cantidad, sino que algunas tienen más, algunas tienen menos. Más o menos diríamos que la variación es de alrededor de 0.37 onzas. Para saber si esa variación es mucha o es poca, calculamos el coeficiente de variación, que es la desviación estándar. La desviación estándar 0.3679 0755 entre el valor absoluto de la media aritmética 20.02, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, a la desviación estándar .3679 07 55 la vamos a dividir entre el valor absoluto de la media aritmética 20.02, y eso lo vamos a multiplicar por 100, y esto nos da 1.83 76 99 82 517, o aproximadamente igual a 1.84%, que es el valor del coeficiente de variación, y que de acuerdo con nuestra tabla de interpretación del coeficiente de variación se encontrará más o menos en ese rango, por lo que podemos decir que en este conjunto de datos hay muy poca variación, es decir que las latas se estarán llenando más o menos con el mismo peso. ¿Cuál peso? Pues bueno, 20.02 onzas.